La terquedad natural del corazón humano resiste la luz de la verdad, y al resistir la verdad, los hombres resisten al autor de ella. Al pisotear y rechazar la verdad, se blasfema contra la autoridad del Espíritu de verdad. Así es como Cristo es crucificado y rechazado hoy en día. Jesus is coming soon. Maranatha, Christ is coming. Bienvenidos a las perlas escogidas de los testimonios, donde hallarás gemas de la verdad que aún ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Hoy presentamos El faraón resiste a la verdad. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Bienvenidos a su programa Las Perlas Escogidas de los Testimonios. Y para continuar con el estudio de la lección número 3, donde el faraón continúa resistiendo a la verdad, hemos de recordar que los milagros de la vara que se convirtió en serpiente y del río que se convirtió en sangre no conmovieron el duro corazón de Faraón. Por el contrario, solo lograron que aumentara su odio por los israelitas. Las artimañas de los magos lo indujeron a creer que estos milagros se hacían por arte de magia, pero cuando desapareció la plaga de las ranas tuvo abundante evidencia de que no era así. Dios podría haberlas hecho desaparecer convirtiéndolas en polvo en un instante, pero no lo hizo para que después que desaparecieran el rey y los egipcios no dijeran que había sido obra de magia, como la que sus magos podían llevar a cabo. Cuando las ranas murieron, fueron juntadas en montones. Podían ver sus cuerpos muertos y verificar que contaminaban la atmósfera. Con esto, el rey y todo Egipto tuvieron una evidencia de que su vana filosofía no podía contradecir. Vieron que esto no era obra de magia, sino un castigo enviado por el Dios del cielo. ¡Wow! Veamos cómo se repite este mismo patrón hoy en día en los dos siguientes puntos. Primer punto, el mismísimo Satanás por medio de sus ministros hace creer a muchos a través de la ciencia, la religión y la filosofía que los juicios de Dios son vanos y que nunca sucederán tales cosas, o que si algo espantoso y novedoso sucede, como lo fue en Egipto, se lo achacan a la constante evolución de la naturaleza. De esta manera Satanás está engañando y adormeciendo a la humanidad en sus pecados con la seguridad de que Dios no castigará ni hará juicio al transgresor de la ley. Hoy por hoy, Satanás está consiguiendo su objetivo, pero muy pronto las evidencias de los castigos divinos sobre esta tierra serán manifestadas como lo fue en Egipto. Segundo punto, a Satanás también se le permite traer desgracia e enfermedades sobre la humanidad por medio de sus secuaces, haciendo creer a los hombres que es Dios quien los aflige. Y después de esto, se hace pasar ante muchos como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades. Ahora mismo, Él está obrando, y es así como a través de la tal llamada ciencia engaña a los hombres, sanando mágicamente las enfermedades que Él mismo ha producido a través de una pastilla o una inoculación. Tales son los milagros que hace hoy. Tales fueron los milagros que hizo en Egipto por medio de sus ministros. Pero ¿logrará Satanás y sus secuaces imitar la obra de Dios? Veamos qué sucedió en Egipto. En virtud del mandamiento de Dios, Aarón alargó la mano y el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todos los ámbitos de Egipto. El faraón llamó a sus magos para que hicieran lo mismo, pero no pudieron. Pero ¿por qué los magos no pudieron producir piojos? El Señor no permitió ni siquiera que lograran una apariencia para su propia vista y la de los egipcios, de que podían producir la plaga de piojos. Quería que Faraón no tuviera la menor excusa para justificar su incredulidad. Obligó incluso a los magos mismos a declarar: dedo de Dios es este. Amén, y fue así como la obra de Dios se manifestó entonces superior a la de Satanás. Los magos mismos reconocieron: es el dedo de Dios. ¿Y cómo permanecía Faraón ante tales evidencias? Permanecía inconmovible. Faraón deseaba justificar la terquedad que manifestaba al resistirse al divino mandato y buscó algún pretexto para menospreciar los milagros que Dios había hecho por medio de Moisés. Satanás le dio exactamente lo que quería. Mediante la obra que realizó por intermedio de los magos, hizo aparecer ante los egipcios a Moisés y Aarón como simples magos y hechiceros, y dio así a entender que su demanda no merecía el respeto debido al mensaje de un ser superior. En esta forma, la falsificación satánica logró su propósito. Envalentonó a los egipcios en su rebelión y provocó el endurecimiento del corazón de Faraón contra la convicción del Espíritu Santo. Ya que Faraón vio el Espíritu de Dios obrando poderosamente, vio los milagros realizados por el Señor mediante su siervo, pero rehusó obedecer la orden de Dios. El rey rebelde había preguntado orgullosamente: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Y a medida que los juicios de Dios caían con más poder sobre él, más persistía en su necia resistencia a rechazar
la luz del cielo, su corazón se endureció y se hizo insensible. La providencia de Dios estaba revelando su poder, y estas manifestaciones, al no ser aceptadas, eran el medio de endurecer el corazón de Faraón hacia una luz mayor. Asimismo, hoy día, Los que exaltan sus propias ideas por sobre la voluntad claramente especificada de Dios, están diciendo como lo hizo Faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Cada rechazo de la luz endurece el corazón y oscurece el entendimiento, y de esta manera los hombres encuentran más y más difícil distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, y se vuelven más audaces en resistir la voluntad de Dios. fue por eso que Cada evidencia adicional del poder de Dios que el monarca egipcio resistía lo conducía a desafiar a Dios con más fuerza y persistencia. Este caso es una ilustración clara del pecado contra el Espíritu Santo. Todo lo que el hombre sembrare, Eso también segará. gradualmente el Señor retiró su espíritu. Al quitar su poder refrenador, el rey quedó a merced del peor de los tiranos, El yo. El yo. el yo. porque Toda simiente de complacencia propia que se siembre dará fruto. Dios no obra milagros para impedir cosecha. Dios no obra milagros para impedir cosecha. sino que Dios proporciona suficiente luz y evidencias para capacitar al hombre a fin de distinguir entre verdad y el error, pero no lo fuerza para que reciba verdad. Lo deja en libertad de elegir el bien o el mal. Si reciben evidencia que es suficiente para guiar su juicio en dirección correcta y eligen el mal una vez, lo harán más fácilmente segunda vez. Tercera vez se apartarán de Dios aún con mayor avidez y elegirán estar del lado de Satanás, y continuarán en este proceder hasta que sean confirmados en el mal y crean que es verdad mentira que han acariciado. Es así como las multitudes escuchan con obstinada indiferencia las verdades que una vez conmovieron sus almas, sembraron descuido y resistencia a verdad, y eso es lo que recogen. por lo tanto, Como nunca antes, nosotros debemos ejercer una fuerte resistencia contra el pecado y los poderes de las tinieblas. El tiempo requiere energía y una acción resuelta por parte de los que creen en la verdad presente. Debemos enseñar la verdad por precepto y por ejemplo. Debemos enseñar la verdad por precepto y por ejemplo. wow, mientras una multitud resiste a la verdad y al autor de ella, una pequeña minoría resistirá al pecado y al autor de ella. La promesa para el alma creyente es: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. ¿Creen esto? Ya que llegará el tiempo en que Todos serán probados de acuerdo con la luz que han tenido. Los que se tornan de la verdad a las fábulas no pueden esperar un segundo tiempo de gracia. No habrá un milenio temporal. No habrá un milenio temporal. No buscaron la transformación de carácter durante el tiempo de prueba que se les dio, y Cristo no les dará la oportunidad de recorrer nuevamente el camino. La decisión es definitiva. ya que El Espíritu de Dios está siempre tratando de romper el hechizo de la infatuación que mantiene a los hombres absortos en las cosas mundanas y de despertar el deseo de poseer el tesoro imperecedero. Es resistiendo al Espíritu como los hombres llegan a desatender y descuidar la palabra de Dios. Ellos mismos son responsables de la dureza de corazón que impide que la buena simiente eche raíces y de los malos crecimientos que detienen su desarrollo. porque recordemos que la ira de Dios no se declara contra los hombres meramente a causa de los pecados que han cometido, sino porque deciden permanecer en un estado de resistencia, y aun cuando tienen luz y conocimiento, siguen repitiendo sus pecados del pasado. Si quisieran someterse, serían perdonados, pero están determinados a no rendirse. Desafían a Dios con su obstinación. Estas almas se han entregado a Satanás y él las domina según su voluntad. Así fue como el Señor endureció el corazón de Faraón. además de esto, Satanás también esperaba turbar la fe de Moisés y de Aarón en el origen divino de su misión, a fin de que sus propios instrumentos prevaleciesen. No quería que los hijos de Israel fueran libertados de su servidumbre para servir al Dios viviente. así que Satanás obró hasta el límite de su poder para falsificar la obra de Dios y resistir la voluntad divina. ¿pero qué fue lo que obtuvo? Lo único que obtuvo fue preparar el camino para mayores manifestaciones del poder y de la gloria del Señor, y hacer aún más evidente la existencia y soberanía del Dios verdadero y viviente, tanto ante los israelitas como ante todo el pueblo egipcio. Amén, gloria a Dios. Y será que asimismo En los últimos días se manifestará de tal manera que la gente creerá que Él es el Cristo que ha venido por segunda vez al mundo. En verdad se transformará en un ángel de luz.
pero aunque tendrá la apariencia de Cristo en todo respecto, en lo que se refiere a la apariencia, esta no engañará sino a los que, al igual que Faraón, procuran resistir la verdad. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, los que buscan milagros como una señal de la dirección divina están en grave peligro de ser engañados. Se declara en la palabra que el enemigo trabajará con sus agentes que se han apartado de la fe y que aparentemente ellos harán milagros hasta llegar aún a hacer descender fuego del cielo a la vista de los hombres. Por medio de milagros mentirosos, Satanás engañará, si es posible, aún a los escogidos. Pronto llegará este tiempo y habremos de asirnos firmemente del robusto brazo de Jehová, porque todos los prodigios y grandes señales del demonio tienen por finalidad engañar y vencer al pueblo de Dios. Nuestra mente debe estar fija en Dios y no hemos de tener el temor que tienen los malvados, es decir, no hemos de temer lo que ellos temen ni reverenciar lo que ellos reverencian, sino ser esforzados y valientes en pro de la verdad. Si nuestros ojos se abrieran, veríamos en nuestro derredor a los ángeles malignos tramando alguna nueva traza con que dañarnos y destruirnos, pero también veríamos a los ángeles de Dios que con su poder nos amparan, porque el vigilante ojo de Dios está siempre sobre Israel para el bien, y Él protegerá y salvará a su pueblo si confía en Él. Cuando el enemigo irrumpa con una inundación, el Espíritu del Señor enarbolará un estandarte contra él. amén, gloria al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. He ahí la perla de gran valor en la que el Señor nos dará de su Santo Espíritu, el Espíritu de verdad para vencer al espíritu del error. Un feliz santo sábado. Estas han sido las perlas escogidas de los testimonios. Nos vemos en un próximo programa. Dios les bendiga rica y poderosamente. Y recuerden que La verdad es justamente lo que el alma necesita para liberarse de la esclavitud del pecado y de las ataduras de los principios y leyes mundanas.